Introducción al derecho del medio ambiente. El derecho ambiental es el conjunto de normas jurídicas que regula las actividades y comportamientos humanos que pueden dañar directa o indirectamente el medio ambiente. Ecología y medio ambiente. La ecología es el estudio de cómo interactúan los organismos entre sí y con su medio ambiente físico. La distribución y abundancia de los organismos en la Tierra son modeladas por factores bióticos, los seres vivos, y abióticos, inertes o físicos. El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los distintos organismos favoreciendo su interacción. En él se encuentran tanto seres vivos como elementos sin vida y otros creados por la mano del hombre. Preocupación universal por el medio ambiente. Los verdaderos problemas surgieron con la industrialización y los modos modernos de agricultura y selvicultura. A principio de la década de los 70, los expertos en medio ambiente comenzaron a advertir al mundo sobre el peligro que comporta la contaminación. La preocupación por el medio ambiente ha ido en aumento y se han creado asociaciones y organismos dedicados a su estudio, conocimiento y protección. Sin embargo, no se ha logrado detener el proceso de agotamiento y malversación de los recursos naturales ni la contaminación del medio ambiente. El gran depredador, el ser humano, está conduciendo al planeta a una situación límite y de alto riesgo, debido a los efectos de la actividad industrial, como también de las necesidades que derivan del aumento de la población mundial. Institucionalización de la protección ambiental. La creciente preocupación por el medio ambiente ha generado la creación de asociaciones y organismos dedicados a su estudio y protección. Asimismo, los expertos se han reunido en diversas cumbres y convenciones, donde se han debatido los grandes problemas. Así tenemos la Cumbre de la Tierra de 1972, 1992 y 1997, organizada por la ONU, la Cumbre de Madrid de 1991, Convención Mundial sobre el Clima de 1992. Fruto de los debates ha sido la firma de los contratos y protocolos entre diversos países con el fin de proteger las especies amenazadas y limitar la emisión de productos tóxicos. Igualmente se han firmado manifiestos y se han iniciado programas de acción. Se han presentado informes sobre la consecuencia de la contaminación y otros factores en los cambios climáticos. Difusión de la conciencia ambiental. La educación del ser humano es esencial para que respeten la naturaleza. Pero también es preciso que recuperen el nivel de desconocimiento poco acorde con disposiciones raciales frente a cualquier problema. Los estudios demuestran que con las mismas condiciones socioeconómicas, los individuos analfabetos producen menos, se alimentan con mayor deficiencia y planifican peor su familia. Es urgente que realicen campañas de concienciación pública sobre la necesidad de tomar medidas colectivas e individuales. En la actualidad, la mayoría de los estados reconoce la dependencia que existe entre seguridad real y seguridad ambiental. Sería oportuna la colaboración internacional a fin de realizar los esfuerzos para resolver los problemas ambientales. Problemas globales. El cambio climático lo conocemos bien, pero no viene solo. Hay muchos otros problemas mundiales asociados. Calentamiento global. Es un hecho, nos enfrentamos a un cambio climático debido a nuestras actividades en el pasado, reciente y la actualidad. Las temperaturas medias del planeta cada vez son mayores. Esto sucede debido, principalmente, a las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos hace falta compromiso y un buen plan llamado gobernanza climática global. Todos los países deben asumir sus responsabilidades y reducir la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Las energías renovables, el transporte público y la legislación son las mejores aliadas del planeta en estos momentos. Contaminación. La Organización Mundial de la Salud estima que el 90% de la humanidad respira aire contaminado. El agua contaminada dificulta el acceso a un bien vital para la supervivencia y contamina mares. La tierra yerma, contaminada con pesticidas y herbicidas, imposibilita continuar cultivando y alimentando el planeta. Es un problema ambiental del planeta muy serio y multifactorial. Inciso A. Aire. Si reducimos la polución, la cantidad de enfermedades respiratorias caería notablemente. El aire contaminado es el responsable de 7 millones de muertes al año en el mundo. Inciso B. Mar, agua. La contaminación de las aguas también acarrea grandes problemas a la salud pública. Eliminar los vertidos a ríos y mares, reducir el uso de productos químicos contaminantes y conseguir depurar más aguas residuales serían buenas soluciones. Inciso C. Tierra. Algunos sucesos que ocurren actualmente son los principales causantes del deterioro del suelo en todo el planeta. Salinización, reducción de carbono orgánico, erosión, acidificación o contaminación a causa de químicos. Según la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se puede diferenciar dos tipos de contaminación de los suelos: contaminación puntual y contaminación difusa. Contaminación puntual, como su nombre indica, se da en casos concretos y en lugares muy localizados. Los casos más comunes son las ciudades, además de fábricas y depuradoras antiguas o vertederos en los que no hay ningún tipo de control. Contaminación difusa.
más problemático que el anterior porque se da en zonas mucho más amplias y es más complejo identificar sus causas. Los elementos contaminantes suelen afectar por igual al aire, el agua y la tierra y tienen un mayor impacto en el medio ambiente. Deforestación. El problema de la deforestación es especialmente acusado en África y América del Sur. La agricultura en estos lugares no prima la sostenibilidad y hay una gran sobreexplotación de la industria de la madera. A nivel global, los incendios forestales también son una de las mayores causas de la pérdida de árboles en todo el mundo, un problema cada vez mayor debido al aumento de las temperaturas. Con una mayor coordinación entre las políticas agrarias, la industria del papel y la madera y un uso consciente del terreno se podría encontrar la solución a este problema. Pérdida de biodiversidad. Hay muchos factores que contribuyen a la pérdida de biodiversidad que se traduce en la extinción del 8% de las especies animales conocidas y la amenaza para el 22%. El principal es la destrucción de sus hábitats y ecosistemas, provocado fundamentalmente por la transformación de esas zonas en terrenos para la agricultura y ganadería o para la construcción de núcleos urbanos. Por ese motivo, los espacios naturales se debe proteger por medio de leyes y se debe educar a la población para que sea consciente de la importancia que tiene el respeto de la biodiversidad animal. Sequía. Con la subida de temperaturas que estamos experimentando en las últimas décadas, los eventos climáticos extremos cada vez más son más comunes y más agresivos. Olas de calor, huracanes o sequías empiezan a ser la normalidad durante todo el año. Es clave conseguir que dejen de aumentar las temperaturas para reducir la cantidad de catástrofes climáticas que ocurren a lo largo del año, pero también es importante adaptarnos a ellas y estar preparados cuando sucede. Consumo abusivo. ¿Recuerdas la obsolescencia programada? Pues también tiene un impacto directo en los problemas medioambientales del planeta, porque si un aparato electrónico está diseñado para aguantar un número de años, que se estropee y que tengas que comprar otro, la producción no cesa nunca. Eso implica el gasto de materiales para producir nuevos aparatos y la cantidad de residuos que se generan de electrodomésticos inservibles. Además, el tratamiento de este tipo de aparatos suele ser bastante particular y si se gestiona mal, pueden suponer un peligro para el medio ambiente. Como consumidores tenemos el poder de decidir qué comprar, pero sobre todo y más importante, qué no comprar. Una reducción en el consumo o reparar lo que se estropea o una compra más consciente contribuye a que los aparatos duren más y el gasto energético sea inferior. Residuos. Cada vez somos más seres humanos en el mundo y cada vez se consume más. No hay que ser un genio para ver que eso significa un aumento en los residuos que se generan. La economía circular puede salvarnos de un punto de no retorno, poniendo en práctica la reducción, el reciclaje y la reutilización. Superpoblación. Según la ONU, en menos de una década ya seremos más de 8.500 millones de personas en el planeta. Además del problema de la generación de residuos mencionado anteriormente, lo más preocupante del asunto es el aumento de la explotación de materias primas que para nuestra desgracia no son infinitas. Una gestión consciente de los recursos es primordial para nuestra supervivencia. Invasión y tráfico ilegal de especies. El tráfico ilegal de especies, además de ser una práctica terrible para los animales, también puede serlo para el medio ambiente. En muchas ocasiones, una especie puede acabar en un territorio donde no tiene depredadores o llevar enfermedades nuevas a una zona y que desemboque en un gran desastre medioambiental. Leyes más restrictivas. A este respecto y sobre todo educar a la población para que no compre animales serían las mejores soluciones a este problema. Desconexión social. No somos una isla, vivimos en sociedad y al igual que no somos los responsables únicos ni máximos del estado del medio ambiente, no podemos solucionarlo en soledad. Por eso el voluntariado y el activismo medioambiental juegan un papel clave en este momento histórico. Destrucción de la capa de ozono. El proceso de la destrucción de la capa de ozono comienza con la emisión en la superficie de la Tierra de gases que son fuente de compuestos halogenados que contienen principalmente cloro y bromo. Los CFCs, clorofluorocarburos y los halones son los principales gases originados por el hombre que destruyen el ozono estratosférico. Principales problemas ambientales en Bolivia. Los desafíos ambientales de Bolivia en 2023. Invasiones y deforestación, ríos contaminados, sequías y gestión de áreas protegidas. Bolivia tiene una agenda ambiental muy difícil para el 2023. La deforestación avanza a pasos rápidos dejando bosques sin árboles. Existen quejas por el uso del mercurio en la explotación de oro y los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana intentan frenar el daño dentro de sus territorios. Las sequías golpearon duramente a muchos municipios en Bolivia en el 2022 y 2023, mientras el gobierno ha anunciado un plan para atacar el problema. Detener la deforestación sigue siendo el mayor reto ambiental de Bolivia. La pérdida de bosque por año estuvo por encima de las 250.000 hectáreas, según Marlene Quintanilla, experta de la Fundación Amigos de la Naturaleza, FAM, de Bolivia.
Las causas principales son las mismas de siempre: el avance de la frontera agrícola y la ganadería, dos actividades señaladas como las responsables de que los árboles sigan cayendo como piezas de dominó. A ello se suma ahora la urgencia de detener la invasión o avasallamientos en áreas protegidas nacionales, regionales y privadas, lo que para algunos expertos es una meta muy difícil de cumplir. Los retos ambientales de Bolivia son muchos y son más complicados de resolverlos cada año que pasa. A la agenda ambiental de este año hay que añadir la falta de estrategias para reducir la minería aluvial y evitar la contaminación de ríos amazónicos. La búsqueda de oro en reservas naturales está afectando a los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía boliviana, pero también genera la presencia de otros delitos en varias zonas, como el narcotráfico y la trata de personas. Pero no solo la minería representa un problema para las reservas, también lo son los proyectos de exploración de hidrocarburos impulsados por el gobierno. Por ello, los expertos plantean como un desafío de mejorar el plan de manejo de las áreas protegidas bolivianas. Estas han sido duramente golpeadas por las actividades extractivas, pero también por los incendios y sequías que aparecen al final de cada año, y hasta hoy no hay una respuesta adecuada a estos desastres que afectan a diversos ecosistemas y territorios indígenas. La pérdida de bosques, un problema por solucionar. La deforestación de los bosques bolivianos empeora cada año que pasa. En 2021 la pérdida alcanzó las 268.000 hectáreas a nivel nacional. Esa cifra está lejos de los registros históricos, que en promedio oscilaban entre 170.000 a 200.000 hectáreas hasta el 2015. Según un estudio de la Fundación Tierra, una organización que tiene como tema central el desarrollo rural sostenible y que presta especial atención a la población indígena, originaria y campesina. Los altos niveles de deforestación anual han tenido correspondencia directa con la expansión de la agricultura mecanizada, que avanza sobre los bosques tropicales de Bolivia, particularmente en el departamento de Santa Cruz. El boom mundial de la soya fue determinante para la consolidación de la llamada Zona Agroindustrial de Santa Cruz, un área triangular de cerca de 2.7 millones de hectáreas. En algo más de 3 décadas, esta zona fue desmontada, puesta en producción para cultivos comerciales, y actualmente el 85% está deforestada. Es decir, además de concentrar la mayor parte de la deforestación histórica de Bolivia, esta zona se constituye en el corazón de las actuales brechas de expansión de nuevos desmontes, deforestación. Esa misma percepción la tiene Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Boliviana, CEDIP, para quien el cultivo de soya y maíz asociado a la crianza de ganado son responsables de la acelerada expansión de la frontera agrícola y ganadera. Por ello, Rosa Leni Cuellar, directora técnica de la Fundación para la Conservación de Bosque Chiquitano, menciona que el principal reto que tiene Bolivia es reducir la masiva tasa de deforestación por la expansión descontrolada de la agroindustria y la ganadería. Los últimos años, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, ABT, entidad encargada de sancionar la deforestación ilegal, ha emitido miles de infracciones por faltas ambientales y forestales. En los últimos 6 años, 6.463 procesos administrativos fueron iniciados a nivel nacional, de los cuales el 62%, o sea, 4.003, corresponden a infracciones de desmontes ilegales y quemas ilegales. La multa boliviana por tala ilegal no es efectiva porque es la más baja a nivel sudamericano, y lo que ha sido cuestionado. Las infracciones históricas desde 1996 en adelante fueron condonadas. Actualmente las multas se calculan sobre la base de 20 centavos de dólar estadounidense por hectárea deforestada. Contaminación de ríos y riesgos para los pueblos indígenas. 3 de cada 10 pobladores indígenas que viven en zonas de influencia de proyectos mineros auríferos en el norte del departamento de La Paz tienen en promedio niveles de contaminación por mercurio que triplican el límite máximo permitido, según un estudio de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz. El uso de mercurio en las puertas de la Amazonía no tiene piedad. Los ríos están contaminados y de a poco la actividad minera ingresa a áreas protegidas. Las organizaciones indígenas se reunieron en la Amazonía boliviana y convocaron al gobierno a comienzos de diciembre de 2022 a poner un alto a la contaminación de los ríos, producto de la actividad minera, en muchos casos realizada de manera ilegal. Según la investigación de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, 27 comunidades indígenas están afectadas por la contaminación por el mercurio. Los Eseja, los Mocetenes, los Uchipiamonas, los Tacanas y los Lecos son los pueblos indígenas más impactados por la búsqueda desesperada de oro. La extracción de oro en Bolivia está controlada en su mayoría por los cooperativistas mineros, por la minería aluvial de oro en el norte del departamento de La Paz. Esta minería está generando una alta presión sobre áreas protegidas con altos impactos sobre el medio ambiente y la salud. Estos ríos desembocan en la Amazonía y esas aguas cargadas de mercurio afectan a las comunidades indígenas.
La urgencia de salvaguardar las áreas protegidas. Bolivia tiene 22 áreas protegidas de interés nacional, que en conjunto suman unas 17 millones de hectáreas. A estas se añaden otras 25 áreas protegidas departamentales con 5 millones de hectáreas y 83 áreas protegidas municipales con 2 millones de hectáreas. En total, las 130 áreas protegidas representan el 25% del territorio boliviano. Artículo 385 de la Constitución Política del Estado establece como área protegida un bien común que forma parte del patrimonio natural y cultural del país y que cumple funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. La normativa exige un cuidado extremo en estas zonas. Eso no sucede, y es un problema que Bolivia viene arrastrando hace años. Las áreas protegidas fueron penetradas por actividades ilegales y algunas incluso con proyectos de hidrocarburos con el permiso del Estado. Se debe evitar la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, los avasallamientos o invasiones y las actividades ilícitas como el narcotráfico, la cacería ilegal y la extracción de maderas. Se tiene que mejorar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Las áreas protegidas en Bolivia están muy desprotegidas, ya que ingresan a cometer delitos y dañan esas reservas. Relación del derecho del medio ambiente con otras del derecho. Derecho constitucional. La nueva Constitución boliviana pone de relieve la necesidad de protección y preservación del medio ambiente, al reconocer expresamente en su texto entre los derechos sociales y económicos del derecho al medio ambiente, que consiste principalmente en que todas las personas, sin distinción alguna, tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, a cuyo efecto el ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. Artículo 33 de la Constitución Política del Estado. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. Artículo 34 de la Constitución Política del Estado. Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente. Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos. Número 16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos. Con el derecho administrativo, debe ser una prioridad y estar protegido a recuperar nuestro medio ambiente, elaborar leyes, crear instituciones, destinar fondos y establecer el objeto de regulación medioambiental. Debe estar guiado no solo en base a cuánto dinero recibirá por parte del TGN, sino en base a información científica, técnica y especializada de los parámetros básicos para su regulación y tutela. Crear leyes por crearlas sin pensar y previamente en todo lo que implica su ejecución, mantenimiento y efectividad es un acto de irresponsabilidad que genera mala práctica de elaborar un derecho administrativo incompleto, genérico y que no se adecua a las necesidades actuales, no solo de los ciudadanos de a pie, sino ahora también de la madre tierra a la que nos permitimos cuidar y proteger. Derecho penal. En Bolivia, así como en otros países, los factores más importantes que afectan al manejo sostenible de los recursos forestales están vinculados con derechos poco claros sobre los recursos naturales, debilidades institucionales y sesgos de políticos forestales y la deficiente normativa punitiva, siendo uno de los problemas principales el incremento de tráfico ilícito de madera. Ha sido y es hasta la fecha la impunidad debido a la inconsistencia de la economía jurídica vigente. La degradación del medio ambiente y los recursos naturales compromete no solamente las posibilidades de un desarrollo sostenible, sino la existencia de una vida libre de contaminación ambiental. La ley 133.3 representa algunas deficiencias, como ser los delitos ecológicos, la tutela penal del medio ambiente. Es necesaria por cuanto se trata de un bien jurídico que ha cobrado valor por la existencia de la humanidad. En Bolivia, esta protección es inadecuada. Es necesario una real protección mediante la eficaz prevención y representación de las conductas que lesionan el medio ambiente al no existir un control efectivo y la falta de una normativa legal punitiva que regule el transporte ilegal y tráfico de madera. La carencia de tipificación de los delitos ecológicos contenidos en el Código Penal boliviano es uno de los factores que impide dar protección al medio ambiente. Derecho civil. El derecho civil y el derecho ambiental también debe predicarse con interacción armonizada. La idea de base de este escrito consiste en analizar si en el ámbito del derecho civil existen instituciones que puedan contribuir a la protección jurídica del medio ambiente, que regule la gestión, preservación y recuperación del medio ambiente. La importancia del objetivo que se persigue en esta materia exige consonancia, coordinación y consistencia entre las diferentes ramas de ordenamiento jurídico a efectos de unificar la regulación de la protección ambiental desde los diferentes frentes jurídicos. Derecho minero. La extracción de los minerales a menudo implica la interacción
del paisaje, la alteración del paisaje, la deforestación, la contaminación del agua o la emisión de gases de efecto invernadero. El sector minero genera movimiento económico y empleos, el goce que tiene de la relación a otros sectores y por otra parte el desarrollo sindical que tiene peculiaridades especiales y se caracteriza por ser un grupo de presión importante. La actividad minera y la regulación ambiental carece de niveles de control del impacto ambiental. Existen vacíos legales que impiden un seguimiento y control del impacto ambiental y a la vez endurece las sanciones por contravenciones a los reglamentos ambientales a partir de la proposición de la extinción de la concesión minera por daño ambiental. Derecho agrario. Estudia las relaciones sociales derivadas del desarrollo de las actividades agrarias referidas al cultivo de la tierra, la cría del ganado y el aprovechamiento forestal. El derecho agrario debe incluir objetivos ambientales para lograr un desarrollo sostenible de beneficio a todos. Al combinarse lo agrario y ambiental, surge el derecho agroambiental, que afecta al ambiente y como el derecho ambiental se relaciona con el derecho agrario para regular el cuidado de los recursos naturales y ecosistemas.